Si has hecho clic porque quieres entender qué ocurrió realmente la noche en que Jenni Rivera decidió subir a ese avión y por qué, más de una década después, siguen existiendo preguntas sin respuesta, quédate, porque esta historia no se entiende con un titular, sino siguiendo cada decisión hasta el final. La muerte de Jenni Rivera no comenzó en el aire. Comenzó en tierra. En un camerino. Después de un concierto. Como tantas otras noches de su vida, Jenni había cumplido con su público. Había cantado, había conectado, había cerrado un show exigente. Estaba cansada, sí, pero ese cansancio era parte de su rutina, de su identidad, de la vida que llevaba desde hacía años. Nada parecía fuera de lo normal. Después del concierto, la decisión fue rápida y, en apariencia, lógica, regresar a casa en un avión privado. No era la primera vez. No era un capricho. Era un método habitual para una artista con una agenda intensa, desplazamientos constantes y compromisos encadenados. Subir a ese avión no sonaba a riesgo. Sonaba a continuidad. Y ahí está el primer punto clave de esta historia, la normalización del peligro invisible. Los vuelos privados suelen percibirse como más cómodos, más directos, más controlados. Menos esperas. Menos ruido. Menos intermediarios. Para muchos artistas, no representan lujo, sino eficiencia. Jenni Rivera estaba acostumbrada a moverse así. Pero la noche del 9 de diciembre de 2012, esa normalidad se rompió para siempre. El avión despegó de Monterrey con destino a Toluca. A bordo iban Jenni y varios miembros de su equipo. Minutos después del despegue, el contacto se perdió. Horas más tarde, se confirmó lo impensable, la aeronave se había estrellado. No hubo sobrevivientes. La noticia cayó como un golpe seco. Inmediato. Brutal. No solo por quién era Jenni Rivera, sino por la forma. Un accidente aéreo. De madrugada. Sin aviso. Sin margen de reacción. Y desde el primer momento, algo no encajó del todo. Porque no se trataba solo de un accidente. Se trataba de cómo ocurrió, y de por qué. A diferencia de otros casos trágicos, aquí no había una causa evidente que calmara la mente. No había tormentas extremas reportadas. No había una emergencia conocida antes del despegue. No había una explicación sencilla que cerrara el relato. Lo que siguió fue una investigación larga, fragmentada y profundamente insatisfactoria para muchos. Desde los primeros informes, comenzaron a aparecer irregularidades. Detalles técnicos. Datos contradictorios. Silencios prolongados. Cada pieza nueva parecía abrir más preguntas de las que cerraba. El estado del avión. La experiencia de la tripulación. Las condiciones reales del vuelo. La rapidez con la que se perdió el control. Todo fue analizado, y todo dejó dudas. Para el público, la historia se convirtió rápidamente en algo más que un accidente. Se transformó en un misterio. No necesariamente por teorías extravagantes, sino por la sensación constante de que faltaba información. Y cuando falta información en una tragedia de esta magnitud, el vacío se llena de sospechas. Pero antes de entrar en teorías, hay que detenerse en algo fundamental. Jenni Rivera no era una artista cualquiera. Su vida había estado marcada por decisiones difíciles, por enfrentamientos públicos, por una exposición constante y por una capacidad inusual para sobrevivir a contextos hostiles. Había pasado por violencia doméstica, por conflictos legales, por una industria que no siempre fue amable con ella. Y aún así, había salido adelante. Eso construyó una imagen muy clara en el imaginario colectivo. Jenni Rivera como una mujer fuerte, resistente, casi indestructible. Por eso, cuando murió de forma tan abrupta, la mente colectiva se negó a aceptarlo sin explicación. No encajaba con su historia. No encajaba con su carácter. No encajaba con la narrativa de superación que ella misma había construido. Pero la realidad no negocia con narrativas. El avión cayó. Y nadie volvió a explicarlo del todo. Desde el inicio, la investigación oficial apuntó a un accidente provocado por una pérdida de control a alta velocidad. Se habló de una ascensión anómala, de una caída abrupta, de factores técnicos y humanos combinados. Pero cada una de esas explicaciones dejaba cabos sueltos. ¿Por qué ese avión estaba volando? ¿Por qué esa tripulación? ¿Por qué ese despegue, en ese momento, después de una noche tan larga? Son preguntas simples. Y, sin embargo, nunca tuvieron respuestas plenamente satisfactorias. Con el paso de los días, el impacto emocional se mezcló con una sensación de frustración. Fans, familiares y observadores empezaron a notar inconsistencias. Versiones que cambiaban. Informes que tardaban en llegar.
datos que parecían incompletos. No se trataba de afirmar conspiraciones. Se trataba de pedir claridad. Y esa claridad nunca fue absoluta. A diferencia de otros accidentes aéreos que terminan con informes detallados, conclusiones contundentes y recomendaciones precisas, el caso de Jenny Rivera quedó envuelto en una nebulosa. Una mezcla de explicaciones técnicas difíciles de verificar para el público y silencios que alimentaron la desconfianza. El resultado fue inevitable. El accidente se convirtió en misterio. Y ese misterio, con el tiempo, se volvió parte inseparable de su legado. Pero para entender por qué esa noche se tomaron las decisiones que se tomaron, por qué se voló, por qué se aceptó ese avión, por qué nadie frenó el despegue, hay que mirar más atrás. A la vida de Jenny. A su relación con el control, con el cansancio, con la presión constante de no parar. Porque, como en muchas tragedias, el final no se explica solo con el último minuto. Se explica con todo lo que vino antes. Para entender por qué Jenny Rivera subió a ese avión sin detenerse a cuestionarlo, hay que entender primero quién era ella fuera del escenario. No la figura pública, no el ícono, sino la mujer que se había acostumbrado a vivir bajo presión constante y a tomar decisiones rápidas porque, durante gran parte de su vida, detenerse no fue una opción. Jenny no tuvo una biografía fácil ni ordenada. Su historia personal estuvo marcada desde muy temprano por la adversidad, por relaciones violentas, por responsabilidades asumidas demasiado pronto y por una sensación persistente de que nadie iba a resolverle la vida si ella no lo hacía por sí misma. Esa mentalidad la acompañó siempre. Desde joven aprendió a resistir. A seguir adelante incluso cuando el cuerpo pedía pausa. A cumplir incluso cuando el entorno era hostil. Esa forma de vivir no nació del éxito, sino de la necesidad. Antes de ser una estrella, Jenny fue madre, trabajadora, superviviente. Vivió situaciones que habrían detenido a muchas personas, pero que en su caso reforzaron una idea muy clara: no parar es la única manera de mantenerse a flote. Cuando el éxito llegó, no cambió esa lógica. La amplificó. La agenda de Jenny Rivera era implacable. Conciertos, viajes, grabaciones, apariciones públicas, negocios paralelos. Su vida estaba organizada alrededor del movimiento constante. Y en ese ritmo, el cansancio no era una señal de alarma. Era una condición permanente. Por eso, después de un concierto, subir a un avión privado no se percibía como un riesgo extraordinario. Se percibía como eficiencia, como continuidad, como una forma de no perder tiempo, de no romper el flujo. Detenerse, esperar, posponer, eran acciones que no encajaban con la forma en que había aprendido a sobrevivir. Además, Jenny tenía una relación particular con el control. Durante años había vivido situaciones donde perdió el control sobre su cuerpo, su seguridad y sus decisiones. Recuperarlo fue parte de su identidad adulta. Elegir cómo viajar, cuándo irse, con quién moverse, era también una forma de afirmar ese control. Cambiar de planes a última hora, aceptar retrasos, depender de terceros, podía sentirse como una pérdida de autonomía. Y esa sensación, para alguien con su historia, pesaba mucho más de lo que se ve desde fuera. Hay otro elemento clave que suele pasarse por alto: la confianza. Jenny confiaba en su equipo. Confiaba en los sistemas que la habían llevado de un lugar a otro durante años sin incidentes. Confiaba en que lo que había funcionado tantas veces seguiría funcionando. Esa confianza no era ingenua. Era acumulativa. Se construyó a lo largo de cientos de vuelos, de trayectos nocturnos, de regresos después de conciertos. Cada experiencia sin consecuencias reforzaba la idea de que no había motivo para preocuparse. Y cuando el riesgo se vuelve invisible, deja de existir en la toma de decisiones. Desde fuera, resulta fácil preguntarse por qué no se canceló el vuelo, por qué no se esperó, por qué no se eligió otra opción. Pero esas preguntas parten de una mirada que ya conoce el final. En el momento, nada parecía fuera de control. No hubo una discusión conocida sobre si volar o no. No hubo un debate intenso registrado. No hubo una señal clara de peligro que obligara a detenerse. Hubo rutina, cansancio y una decisión automática: volver a casa. Y esa automatización es uno de los factores más peligrosos en cualquier contexto de riesgo. Jenny no estaba huyendo. No estaba apurada por una emergencia. No estaba ignorando una amenaza explícita. Estaba cerrando un día más de trabajo. Su carácter fuerte, su imagen de mujer que no se quiebra, también jugó un papel importante en cómo los demás interactuaban con ella. No era fácil contradecirla. No era habitual cuestionar sus decisiones. Y no necesariamente porque impusiera miedo, sino porque imponía respeto.
Cuando una persona construye durante años una imagen de fortaleza inquebrantable, el entorno tiende a asumir que sabe lo que hace, que controla la situación, que no necesita que alguien la frene. Y así, muchas veces, nadie lo hace. Ese patrón se repite en muchas tragedias. No hay una voz que diga mejor no. No porque no exista la duda, sino porque nadie se siente con la autoridad suficiente para convertirla en límite. En el caso de Jenny Rivera, esa ausencia de fricción fue decisiva. Su vida había sido una sucesión de batallas ganadas. Contra la pobreza, contra la violencia, contra la industria, contra el descrédito. Y eso construyó una narrativa poderosa, tanto para ella como para quienes la rodeaban, la de alguien que siempre sale adelante. Esa narrativa, sin quererlo, también genera un punto ciego, la idea de que esta vez no será distinto. Pero la realidad no responde a narrativas personales. Responde a condiciones objetivas. Y cuando esas condiciones fallan, no importa cuán fuerte sea la historia previa. Subir a ese avión no fue una decisión irracional. Fue una decisión coherente con la vida que llevaba. Y precisamente por eso, el final resulta tan difícil de aceptar. Porque no se puede señalar un momento claro donde alguien actuó mal. No hay una escena evidente de imprudencia extrema. Hay una cadena de elecciones normales que, juntas, condujeron a un punto sin retorno. La tragedia de Jenny Rivera no es la de una mujer que ignoró el peligro. Es la de alguien que ya no podía verlo, porque había aprendido a convivir con él. Y ese aprendizaje, que durante años fue una herramienta de supervivencia, esa noche dejó de serlo. El avión despegó de madrugada. Y ese detalle, que suele pasar desapercibido, es fundamental para entender por qué lo que ocurrió después sigue siendo tan difícil de explicar. La aeronave era un jet ejecutivo antiguo, con décadas de servicio acumuladas. No era un avión comercial sometido a los mismos controles, ritmos y protocolos que una aerolínea regular. Era una aeronave privada, y como ocurre en ese ámbito, gran parte de la seguridad depende de decisiones humanas, mantenimiento riguroso y criterios que no siempre son visibles desde fuera. Durante los primeros minutos de vuelo, todo parecía transcurrir con normalidad. No se reportaron emergencias por radio. No hubo llamadas de auxilio. No existió una secuencia clara de advertencias progresivas. Simplemente, el contacto se perdió. Y ese silencio es uno de los elementos más inquietantes del caso. Según los datos conocidos posteriormente, el avión habría alcanzado una altitud elevada en muy poco tiempo, para luego entrar en una maniobra anómala y precipitarse a gran velocidad. El impacto fue devastador. No dejó margen de supervivencia. Tampoco dejó demasiadas respuestas claras. Desde el inicio de la investigación, las autoridades hablaron de una posible pérdida de control relacionada con factores humanos y técnicos. Pero esa explicación general nunca terminó de convencer del todo. No porque fuera imposible, sino porque no explicaba por qué. ¿Por qué ese ascenso tan agresivo? ¿Por qué esa falta de corrección posterior? ¿Por qué una tripulación aparentemente experimentada no logró recuperar el control? Cada una de esas preguntas fue abordada de forma parcial, pero nunca cerrada de manera concluyente. Uno de los puntos más debatidos fue la experiencia real de los pilotos. Los registros oficiales indicaban que cumplían con ciertos requisitos, pero también se señalaron inconsistencias en la documentación, en las horas de vuelo reportadas y en la preparación específica para ese tipo de aeronave. Nada de eso fue presentado como una acusación directa, pero sí como un conjunto de irregularidades que, sumadas, dibujaban un escenario preocupante. Otro elemento clave fue el estado del avión. Aunque estaba certificado para volar, se trataba de una aeronave con muchos años de uso, con modificaciones acumuladas y con un historial que no todos los expertos consideraron ideal para vuelos nocturnos exigentes. Aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda. Porque cuando se combinan cansancio, presión por cumplir itinerarios, un avión antiguo y una tripulación que puede no estar en condiciones óptimas, el margen de error se reduce drásticamente. Y en aviación, el margen de error es lo único que separa un vuelo normal de una tragedia. Sin embargo, incluso aceptando esa combinación de factores, seguía faltando algo. Un detonante claro. Una causa directa que explicara la rapidez y violencia del accidente. Y ese vacío fue lo que alimentó las dudas. A diferencia de otros accidentes aéreos famosos, el caso de Jenny Rivera no concluyó con un informe técnico ampliamente divulgado y socialmente comprendido. Hubo conclusiones oficiales, sí, pero fueron percibidas como incompletas, demasiado técnicas para el público general y, sobre todo, incapaces de responder a las preguntas más básicas.
No se trataba de teorías conspirativas en su origen. Se trataba de una sensación colectiva de que nadie estaba contando la historia completa. La familia de Jenny, los fans y muchos observadores independientes señalaron contradicciones entre distintos comunicados, retrasos en la entrega de información y una falta de claridad que no ayudaba a cerrar el duelo. ¿Por qué no se revisaron ciertos aspectos con mayor profundidad? ¿Por qué algunos datos tardaron tanto en hacerse públicos? ¿Por qué ciertas líneas de investigación parecieron descartarse demasiado rápido? No hay respuestas definitivas para esas preguntas. Y esa ausencia es lo que mantiene vivo el misterio. En contextos de tragedias aéreas, la transparencia es fundamental para restaurar la confianza. Cuando esa transparencia no es total, aunque no haya mala fe, el efecto es devastador. La duda se instala. Y una vez instalada, es casi imposible erradicarla. En el caso de Jenny Rivera, esa duda se mezcló además con su enorme visibilidad pública. Cada detalle fue examinado por millones de personas. Cada silencio fue amplificado. Cada inconsistencia, discutida hasta el agotamiento. Y así, lo que podría haberse recordado únicamente como un accidente trágico pasó a ser percibido como algo más oscuro. No necesariamente intencional, pero sí mal explicado. Con el paso del tiempo, surgieron teorías. Algunas razonables. Otras claramente exageradas. Pero todas tenían un punto en común. Nacían del mismo lugar, de la falta de una explicación que satisficiera a quienes querían entender. Es importante detenerse aquí y ser claros. No hay pruebas concluyentes de sabotaje, de conspiración ni de intencionalidad criminal. Afirmarlo sería irresponsable. Pero también es irresponsable fingir que el caso quedó completamente claro. La verdad se mueve en un espacio incómodo entre ambas cosas. Un accidente probablemente causado por una cadena de fallos y una investigación que no logró disipar todas las sombras. Ese espacio es donde la historia de Jenny Rivera se convierte en algo más que una tragedia personal. Se convierte en un caso que simboliza la fragilidad de los sistemas privados de transporte, la presión constante sobre figuras públicas y la dificultad de obtener respuestas completas cuando los intereses, los errores humanos y las limitaciones técnicas se cruzan. Jenny subió a ese avión creyendo que estaba haciendo lo de siempre. El avión despegó cumpliendo con lo mínimo requerido. La noche avanzó como tantas otras. Y, sin embargo, nada volvió a ser igual. Después del accidente, el tiempo empezó a comportarse de una manera extraña. Para algunos, todo ocurrió demasiado rápido. Para otros, desesperadamente lento. Mientras los restos del avión aún estaban siendo localizados y analizados, el mundo ya estaba reaccionando a una pérdida que nadie había terminado de comprender. La muerte de Jenny Rivera no fue solo una noticia. Fue un shock cultural. No se trataba únicamente de la caída de una artista famosa. Se trataba de la desaparición repentina de una figura que representaba fuerza, resiliencia y presencia constante. Para millones de personas, Jenny no era solo una voz. Era una referencia emocional. Alguien que había hablado de dolor desde el dolor. De supervivencia desde la experiencia. Por eso, cuando se confirmó su muerte, el duelo fue inmediato y masivo. Pero también fue confuso. Porque junto al dolor apareció la necesidad de entender. Y junto a esa necesidad, la frustración. Los comunicados oficiales intentaron cerrar el relato con explicaciones técnicas. Diagramas, términos aeronáuticos, hipótesis basadas en datos parciales. Todo eso era necesario, pero insuficiente para una audiencia que no buscaba solo una causa mecánica, sino un sentido. Y ese sentido no llegaba. A medida que pasaban las semanas, el caso empezó a perder presencia mediática activa, pero no desapareció del todo. Se transformó. Pasó de ser noticia a convertirse en tema recurrente. En algo que volvía una y otra vez en aniversarios, documentales, debates y conversaciones informales. Siempre con la misma sensación de fondo. Algo quedó pendiente. Para la familia de Jenny, el proceso fue doblemente duro. No solo enfrentaban una pérdida devastadora, sino también una exposición constante. Cada avance de la investigación era examinado públicamente. Cada declaración era analizada. Cada silencio, interpretado. No hubo un cierre emocional claro. Porque el cierre suele venir acompañado de certezas. Y aquí, las certezas eran frágiles. Se aceptó oficialmente que fue un accidente. Pero no se logró explicar de forma convincente por qué ocurrió de esa manera. Ese matiz es importante. Porque no es lo mismo aceptar un hecho que comprenderlo. Con el tiempo, algunas instituciones dieron por cerrado el caso desde el punto de vista administrativo. Informes emitidos.
recomendaciones generales, procedimientos cumplidos. Pero para gran parte del público, eso no fue suficiente. La sensación era que el caso se había cerrado porque había que cerrarlo, no porque se hubiera respondido a todas las preguntas. Y cuando una tragedia se cierra sin resolver las dudas esenciales, el relato no desaparece. Se enquista. En paralelo, el legado artístico de Jenni Rivera empezó a reconfigurarse. Sus canciones adquirieron una carga distinta. Letras que hablaban de lucha, de independencia, de no rendirse, pasaron a leerse como mensajes casi proféticos. No porque ella anticipara su final, sino porque el oyente ya no podía separar la obra de la tragedia. Eso ocurre con todas las muertes abruptas, pero en este caso fue especialmente intenso. Porque Jenni había construido su carrera sobre la idea de seguir adelante pase lo que pase. Y su muerte, precisamente, parecía contradecir esa promesa. El público no solo lloraba a la artista, lloraba a la figura que parecía invencible. Con los años, aparecieron producciones, investigaciones periodísticas, intentos de reconstrucción más detallados. Algunos aportaron contexto. Otros repitieron lo ya conocido. Ninguno logró ofrecer la explicación definitiva que muchos esperaban. Y eso alimentó una sensación incómoda, que había una distancia insalvable entre lo que ocurrió y lo que se contó. No necesariamente por ocultamiento deliberado. A veces, simplemente porque no todo se puede reconstruir con precisión. En accidentes aéreos, especialmente en vuelos privados, hay límites claros a lo que se puede saber. Si no hay grabadoras de voz, si los datos son incompletos, si el impacto destruye gran parte de la evidencia, la investigación se ve obligada a trabajar con hipótesis. Hipótesis razonables. Pero hipótesis al fin y al cabo. Y una hipótesis nunca tranquiliza del todo. Con el paso del tiempo, el caso de Jenni Rivera quedó atrapado en ese espacio intermedio entre la explicación técnica y el misterio emocional. Un lugar donde las autoridades dicen haber cumplido su parte, pero donde el público sigue sintiendo que algo no encaja. Ese desajuste es el que mantiene viva la historia. Porque más allá del accidente, lo que persiste es la pregunta humana. ¿Se pudo evitar? ¿Se pudo cancelar el vuelo? ¿Se pudo esperar al amanecer? ¿Se pudo elegir otra aeronave, otra tripulación, otro plan? Nadie puede responder esas preguntas con certeza. Y esa imposibilidad es, en sí misma, una forma de tragedia. La muerte de Jenni Rivera no dejó un mensaje claro. No dejó una advertencia simple. No dejó una lección cómoda. Dejó una grieta. Una grieta entre la rutina y el riesgo. Entre la confianza y la vulnerabilidad. Entre la vida bajo control y el momento en que ese control desaparece. Con el paso del tiempo, la muerte de Jenni Rivera dejó de ser solo una tragedia personal para convertirse en una herida colectiva que nunca terminó de cicatrizar. No porque faltaran homenajes, ni porque su música dejara de sonar, sino porque la historia quedó incompleta. Jenni Rivera murió al subir a un avión que, en apariencia, debía llevarla de vuelta a casa como tantas otras veces. Y ese detalle, la normalidad del gesto, es lo que hace que su final siga siendo tan difícil de aceptar. No fue una despedida anunciada. No fue una vida al límite que terminó mal. No fue un acto temerario evidente. Fue una decisión rutinaria, que terminó en desastre. A diferencia de otras muertes trágicas en la música, aquí no hay una narrativa clara que permita al público ordenar lo ocurrido. No se puede decir que murió por excesos. No se puede decir que ignoró una amenaza. No se puede decir que desafió conscientemente al peligro. Y cuando no hay un motivo fácil, la mente se resiste. La explicación oficial habló de un accidente. Y probablemente lo fue. Pero ese probablemente pesa. Pesa porque la investigación no logró ofrecer una reconstrucción que cerrara todas las grietas. Pesa porque quedaron dudas técnicas, humanas y estructurales. Pesa porque el silencio fue más largo que las respuestas. En tragedias así, el tiempo suele ayudar a aclarar. Aquí, el tiempo solo consolidó la sensación de vacío. Para muchos seguidores, aceptar que Jenni Rivera murió por una cadena de fallos y decisiones normales es más doloroso que cualquier teoría extraordinaria. Porque implica aceptar una verdad incómoda, que incluso las personas más fuertes pueden desaparecer sin que exista una razón proporcional. Jenni había construido una imagen de control absoluto sobre su vida. Una mujer que había sobrevivido a la violencia, a la traición, a la industria, a la exposición pública. Una mujer que no se rendía. Y esa imagen chocó de frente con la forma abrupta y silenciosa de su muerte. No hubo lucha. No hubo último mensaje. No hubo explicación completa. Solo un impacto, y un silencio prolongado.
Con los años, su legado artístico se mantuvo intacto. Sus canciones siguen resonando, especialmente entre quienes encontraron en ella una voz que hablaba sin filtros del dolor, la independencia y la dignidad. Pero ese legado quedó marcado para siempre por una pregunta que nadie logró cerrar. ¿Se pudo evitar? No hay forma honesta de responderla. Porque evitarlo habría requerido una cadena distinta de decisiones, otro avión, otra hora, otro cansancio, otro contexto. Y la vida no funciona con versiones alternativas. Jenny Rivera no subió a ese avión pensando que estaba tomando un riesgo extraordinario. Subió porque lo había hecho antes. Porque confiaba. Porque estaba cansada. Porque quería volver a casa. Y esa combinación, tan humana, fue suficiente para que todo se rompiera. Su muerte nos deja frente a una realidad que preferimos no mirar demasiado de cerca, que el peligro no siempre se presenta con señales claras, que muchas tragedias nacen de la rutina, que la confianza acumulada puede volverse invisible. No hay moraleja cómoda en esta historia. No hay lección simple. Solo queda el recuerdo de una mujer que vivió con intensidad, que habló con honestidad y que murió de una forma que nunca terminó de explicarse del todo. Y la pregunta final permanece, suspendida en el tiempo, sin respuesta definitiva. ¿Murió Jenny Rivera por una falla técnica? ¿O murió porque nadie fue capaz de explicar completamente lo que pasó esa noche? Mientras esa pregunta siga abierta, su historia seguirá contándose. No como un rumor, no como una teoría, sino como lo que fue, una tragedia real, compleja y profundamente humana, envuelta en un silencio que todavía incomoda.